En la anterior clase avanzamos transferencia de calor por conducción y convección en paredes, ¿no? Y en paredes en tipo serie y paredes tipo paralelo. Aquí es similar, pero lo único que cambia sería la fórmula. También se trabaja en tubería en tipo serie y tubería en tipo paralelo. Ahora, la fórmula con la que estamos trabajando es la ley de Fourier, ¿no? Que es esta. Esta es para tubería. Para paredes era muy diferente, ¿no? Ahora, este, para llegar a la fórmula que el ingeniero le mostró en su documento, se hace este procedimiento. Sabemos que la ley de Fourier es esta, pero si hacemos medio con medio y extremo con extremo, solo esta partecita, solo esta parte, ignorando la variación de temperatura. Me quedaría así de esta forma, ¿no? Si hago medio por medio y extremo con extremo, bajaría que sería el 2 pi por la conductividad térmica por la longitud. Y esto nosotros lo conocemos como resistencia, ¿no? O también llamado R. Ahora, acuérdense que hay resistencia por conducción y resistencia por convección. Cuando nos damos cuenta cuándo es resistencia por conducción o cuándo es resistencia por convección, las resistencias por conducción siempre van a ser las que trabajan con las conductividades térmicas. Y dijimos que las conductividades térmicas sirve para saber si ese material si tiene una transferencia de calor rápida o lenta. Como decir, si usamos un material que sea de metal, la transferencia de calor va a ser rápida, ¿no? Entonces, su conductividad térmica va a ser sumamente alta. Pero si trabajamos con un material que sería fibra de vidrio, su conductividad térmica va a ser baja. Ahora, como le dije, haciendo medio y extremo con extremo, nos quedaría de esta forma. Ya esto lo conocemos como resistencia, que sería lo mismo de esto. Aquí, donde lo ven con logaritmo, lo pueden trabajar en forma de radio o en forma de diámetro, no va a afectar en nada. Sus unidades se van a ir al mismo tiempo, ¿no? Lo pueden trabajar como ustedes deseen, por eso le puse dos. Cada fórmula que le estoy mostrando, por favor, a su formulario con su nombre, como yo le estoy poniendo acá, para que a la hora de su examen no se confundan. Ahora, como en paredes, vimos tubería con hartas capas, ¿no? Lo mismo sucede aquí en tubería. Hay tubería de varias capas, como decir. Lo que le estaba mostrando acá es una tubería de una sola capa o de un solo espesor. Por, por lo tanto, solo voy a trabajar con una resistencia. Pero aquí tengo un cilindro compuesto que cuenta con una, dos, tres capas, ¿no? Entonces voy a trabajar con tres resistencias. El logaritmo, siempre su diámetro va a ser mayor a menor, como lo ven, decreciendo. Aquí está radio 2, puede ser diámetro 2 sobre diámetro 1, lo mismo, diámetro 3 sobre diámetro 2, y lo mismo, diámetro 4 sobre diámetro 3. Esto es para cilindro compuesto. Ahora, también se puede trabajar con cilindro mixto, a la misma vez mezclar conducción con convección. Como aquí vamos a ver la transferencia de calor por convección. Cuando nos damos cuenta cuando es una transferencia o una resistencia por convección, es cuando nos trabajemos con H. Le dije que la transferencia de calor por conducción va a ser cuando trabajemos con las conductividades térmicas, que serían las K. Ahora, las transferencias por convección van a ser cuando trabajemos con H. Ahora lo mismo, aplicamos la ley de Newton para enfriamiento, que sería esta, eh, donde tenemos el coeficiente de convección, el área, la temperatura interna menos la temperatura externa. Ahora, lo mismo, si hacemos medio con medio y extremo con extremo, se supone que esto está todo dividido por uno, ¿no? Como lo puse acá.
Ahora, si yo hago medio con medio y extremo con extremo, solo tomo en cuenta el coeficiente y el área. Me quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, al aplicar esto, nuevamente yo lo conozco como resistencia por convección. En la anterior ayudantía vimos resistencia por convección igual. Ahora, como deduciendo esto lo conocemos como resistencia. Entonces la fórmula quedaría así, ¿no? Y esta fórmula está en el documento que la ingeniera le mandó. Ahora, R va a ser igual para mí. R va a ser igual a 1 dividido entre el coeficiente por convección por el área. Ahora, lo mismo. Si yo quiero mezclar entre un coeficiente por conducción y un coeficiente por convección, esta sería la fórmula. Esta sería para una sola capa. Aquí podemos tener la temperatura interna del tubo y la temperatura externa en el ambiente. Tenemos la resistencia interna por convección, la resistencia del material, que en este caso puede ser el material, puede ser metal, cobre o fibra de vidrio, sería la resistencia por conducción. Y nuevamente sería la resistencia por convección. Esto sería ya del ambiente, en la parte externa del tubo. Ahora, si queremos trabajar con un material compuesto, digamos, con varias capas, va a ser de esta forma. Puede venir, aquí yo hice una fórmula de 3 capas, o sea que imagínense que tienen una tubería con 3 capas, pero en otros casos pueden venir con 2 o con 4, ustedes le van aumentando y siempre va a variar esto. La conductividad térmica va a variar siempre dependiendo de la capa que están utilizando, o sea, el material de que está hecha esa capa. Como decir, esta conductividad puede ser del ladrillo refractorio, puede ser del vidrio, puede ser de un metal, le puede dar de una capa de madera. Usted le aumenta una resistencia más. Y nuevamente, estas son las resistencias por convección de la parte interna y de la parte externa. Y estas son las resistencias por conducción. Ahora, existen dos tipos de convección. Las que son las convección, transferencia de calor por convección natural y también las transferencias de calor por convección forzada. Las naturales, cuando circula un flujo normal, sin ayuda de nada, que puede entrar de forma frío y salir caliente, o puede entrar viceversa, entrar caliente y salir frío. Eso ya dependiendo. Ahora, también existe la transferencia de calor por convección forzada. ¿Esto a qué se refiere? Es cuando el flujo que está circulando va con una ayuda, digamos, de un aparato externo, como decir, de un ventilador o de una bomba o un agitador. Y para resolver estos tipos de ejercicios se ocupa Reynolds. Esto ya lo vimos en su primer parcial. Dijimos que estas son las dos únicas fórmulas de Reynolds. De aquí ustedes pueden deducir muchas más fórmulas, pero en base a esta. También dijimos que si el flujo es laminar, su Reynolds, según Darcy, dice que el factor de fricción va a ser 64 sobre Reynolds, ¿no? Ojo, esto es si es que el flujo es laminar. ¿Y cuándo sabemos si es laminar? Cuando sale Reynolds menor o igual a 2100, ¿no? Ahora, si el Reynolds nos sale mayor o igual a 4100, nos dice Darcy que tenemos que usar la ecuación de Colibrook, que sería esta. Igual la vimos en su primer parcial esto. De esta forma yo puedo hallar el factor de fricción. Ahora, eh, en la transferencia de calor por convección forzada, siempre se va a trabajar en tubería. Como dijimos, le entra el fluido, puede entrar caliente y salir frío, o puede entrar caliente puede entrar frío y salir caliente. Pero esta temperatura es del aparato externo que está calentando, digamos, el fluido. Por eso se le llama convección forzada. Ahora, para resolver estos tipos de ejercicios, lo primero que se tiene que aplicar es la ley de Newton para enfriamiento, que sería esta.
Me dice que tengo que trabajar con la temperatura del aparato, que siempre va a ser constante, con la temperatura media. La temperatura media se refiere a la temperatura 1 más 2 dividido. Temperatura 1 más temperatura 2 dividido entre 2. Lo que sacan de acá, con esta temperatura se entran a tabla y sacan los valores, como decir, la densidad, la viscosidad, el calor específico, el número de Prime, la conductividad térmica y creo que esos valores. Se puede sacar muchos más valores, ¿no? Pero lo que se ocupa para resolver estos ejercicios son eso nomás. Siempre si le dan un ejercicio de tipo de esto, lo primero que tienen que hacer es sumar las temperaturas y dividirla entre dos y con esas temperaturas se entra a tabla. Ahora, este va a ser el área, la fórmula del área superficial. Cuando digo superficial me refiero a la parte de acá. Ahora, si me dice el área de este círculo, el área, ya lo vimos para el primer parcial, no es el área de un círculo, de una circunferencia, de una tubería. Sabemos que es pi cuarto sobre diámetro al cuadrado, ¿no? Ahora, pero si no dice el área superficial de la tubería, va a ser esta. El número de Prime, esta es su fórmula. El número de Prime es adimensional y el número de Nusselt también es adimensional. ¿Para qué se utiliza el número de Prime? En caso que el flujo que esté hallando no esté tabulado, de esta forma podemos hallar la conductividad térmica. Pero si no dice agua, sí hay tablas del agua, ¿no? Así que no sería necesario. Ahora, el número de Nusselt es súper importante porque de aquí podemos despegar el coeficiente por convección, que sería H. Ahora, datos muy importantes. Cuando trabajemos para calcular el número de Nusselt, tenemos que tomar referente al Reynolds. Si el Reynolds nos sale flujo laminar, usamos esta fórmula, no, donde nos dice que el número de Nusselt va a ser a 1,86, entre paréntesis, Reynolds por el número de Prime por el diámetro dividido entre la longitud elevado a la 1/3, multiplicado por la viscosidad media, o sea, la viscosidad que van a sacar de tabla, pero en base a estas dos temperaturas. Le dije, ¿no? Que tienen que sumar temperatura 1 más temperatura 2, dividirlo entre 2, y con ese valor entran a tabla y van a hallar una viscosidad, van a usar esa viscosidad acá. Y después dice sobre la viscosidad del tubo que se va a mantener constante, sería de esta temperatura. Esta temperatura va a ser constante, es del aparato que está ayudando a calentar el tubo, elevado a 0,14. Ahora, si el reino nos saliera flujo turbulento, usamos esta fórmula. Nuevamente, el reino lo van a calcular, el número de Pry lo van a sacar de tabla. Lo único que acá no van a tener va a ser fricción. Pero como le dije, si es flujo turbulento, tienen que irse a la ecuación de Colibru, que es esta, y en base a esto sacan fricción. Claro, en base a esto sacan el factor de fricción. Esta es la rugosidad del tubo. Le dije siempre, cuando un material no le dice el tipo de tubo que es, se toma como base acero comercial, ¿no? Ahora, si le dice el tipo de material que tiene el tubo, lo buscan en tabla y lo ponen su material acá. Ahora, como ya está todo esto, ¿alguna pregunta en la fórmula que les acabo de mostrar? ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Que no hayan entendido? Está bien, sí. Bueno, ahora,
Entonces, toda la fórmula que le he mostrado lo vamos a aplicar en un ejercicio. Bueno, aquí dice el mecanismo de transferencia de calor por conducción. La verdad, busqué un ejercicio donde estaba el mecanismo de transferencia de calor por conducción y convección a la misma vez, porque si lo hacemos, le hacemos un ejercicio por conducción, después otro por convección, la verdad es muy sencillo. Este tema es más fácil que el anterior, así que le van a tener mucho más fácil. Ahora dice, en un tubo de hierro fundido con una conductividad térmica de 80, cuyos diámetros interno y externo son de 5 centímetros y 5.5 centímetros. Respectivamente, fluye vapor de agua a una temperatura interna de 320 grados Celsius. El tubo está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor, con una conductividad térmica de 0,05 watts sobre metro por Celsius. Dice, se pierde calor hacia los alrededores, que está a una temperatura de 5 grados Celsius. Cuando dice alrededor sería la temperatura ambiente, o sea, fuera del tubo, por convección natural, con un coeficiente de transferencia de calor de H2. Este sería el coeficiente de convección externo, y el coeficiente dentro del tubo, dice, el coeficiente de transferencia de calor interno. Dice, determinar la velocidad de la pérdida de calor de vapor por unidad de longitud. Y asimismo determina la caída de temperatura a través del casco y el aislamiento. Bueno, me pide tres cosas a calcular acá, ¿no? Bueno, entonces este es el tubo. El azul, como ven, tiene su nombre acá, me dice que es el vapor que está circulando dentro. El rosadito sería el tubo de hierro fundido, y el otro sería el aislamiento. Ahora, si esto lo llevamos en forma de resistencia, yo voy a tener la temperatura interna, que estaría acá por donde circula el vapor, por la resistencia. La primera resistencia sería del ambiente interno, por la resistencia del hierro, o sea, del tubo del hierro, más la resistencia de la fibra de vidrio, más la resistencia externa del tubo. Ahora, como todo está en serie, dijimos que cuando las resistencias están en serie se suman, ¿no? Y cuando las resistencias están en paralela, se hace su inversa. Entonces, aquí haciéndolo gráficamente, me dice que voy a tener 1, 2, 3, 4 resistencias y 3 temperaturas. Temperatura 1, 2, 3 y la temperatura interna y externa, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, siempre les recomiendo que trabajen por forma de calcular primero resistencia del primer material, o la resistencia por convección, y después la resistencia por conducción. Aquí, ¿cuáles son las resistencias de conducción o cuáles son las resistencias por convección? La de conducción le dije que van a ser las que trabajen con H, y las de convección, no, la de convección van a ser las que trabajen con H, y la de conducción van a ser la que trabajen con la conductividad térmica, que sería el tipo de material que se está utilizando. Entonces tengo 2 de convección y 2 de conducción, ¿no? Ya, entonces, como tengo dos diámetros, ¿no? El diámetro interno de la tubería y el diámetro externo. Ahora, lo primero que se hace es calcular su área interna y área externa. Como siempre le dije, lo primero que más fácil y más sencillo de hacer sería calcularlo por resistencia, ¿no? Si lo meten directo, digamos, si lo hacen directo, capaz no le entre todos los números a la calculadora y lo estén haciendo, digamos, nuevamente. Para evitar eso, háganlo de esta forma. Y es súper rápido, no se afecta nada. Dijimos que la resistencia por convección es 1 dividido entre H por el área, ¿no? Como voy a calcular la resistencia por convección interna, entonces ocupo los datos. Dijimos que la convección
interna va a ser 60, ¿no? Y la externa va a ser 18. Entonces, como ya tengo todos los datos, el H me lo da la pregunta y el área yo lo calculé. Reemplazo, ya tengo la resistencia en la parte interna. Ahora, nuevamente calculo en la parte externa, donde H18 me da la pregunta y el área 2 que acabo de calcular. Aquí. Ahora, si se dieron cuenta, el área de acá, no debería ser el diámetro ¿no? Su radio, porque estoy trabajando con esta fórmula, sería radio, y la mitad de esto es 2.75, pero aquí tengo 5.75. ¿Por qué es esto? Si se recuerdan, aquí, de aquí es el radio 1, de aquí es el radio 2, pero del radio 1 al radio 2 está incluido el espesor la fibra de vidrio que se le añadió a la tubería, y me dice que la fibra de vidrio es de 3 centímetros. Eso se lo estoy sumando al diámetro 2. Por eso sale ese dato. Ahora, calculando esto, me va a salir que la resistencia externa va a ser esta. Ahora, calculo la resistencia de forma de conducción. Como le dije, lo pueden trabajar de forma en radio o en diámetro. Eso no va a afectar en nada. Como lo ven acá, el centímetro se va a ir normal. No va a afectar en nada. Lo primero que hice fue calcular la resistencia del metal. Donde lo metí en forma de diámetro, ¿no? Y me salió que esta sería su resistencia del metal. Ahora, acá a la hora de calcular la resistencia del vidrio, si se dan cuenta, también lo metí en forma de radio. ¿Por qué motivo? Le dije, ¿no? Que esto va a ir decreciendo. Si tengo una otra resistencia, debería ser diámetro 2 y diámetro 3, ¿no? O sea, aquí debería ser el diámetro 2 y es lo correcto. Si ustedes dividen este 5.5, su radio va a ser este. Ahora, pero aquí debería ser diámetro 3, pero yo no tengo diámetro 3. Lo que tengo es un diámetro 2 más la resistencia. Siempre cuando no digo mal espesor, siempre cuando lee un espesor en vez de diámetro 3, lo único que se hace es sumar el radio 2 o el radio 2 más el espesor. Un ejemplo, digamos que le dé diámetro 3 y después le dé otro espesor. Entonces van a trabajar diámetro 3 más el diámetro 3 más el espesor, ¿no? Si ustedes, digamos, le suman a este 2.75 más los 3 centímetros, que es del espesor, este aislamiento, que es el espesor de fibra de vidrio, le va a salir esto. Entonces, de esta forma obtengo la resistencia del material que sería de la fibra de vidrio. Ahora, luego le dije que se suman las resistencias totales. Como lo tengo en serie, entonces las resistencias se van a sumar. Si fuera tubería en paralelo, se hace lo mismo que se hizo en pareja, ¿no? Se hace la inversa. Entonces, esta sería la resistencia interna, la resistencia del metal, de la fibra de vidrio y la del ambiente, o sea, la externa. Hago su sumatoria y ya tengo la resistencia total. Esta es la misma ecuación de Fourier, ¿no? La misma a la que le mostré al principio, que le dijimos que va a ser la variación de temperatura por R, pero en este caso lo estoy poniendo R total. Reemplazo datos y obtengo el calor de todo el sistema. Lo mismo sucede acá. El calor que calculemos en el sistema va a ser para todo el sistema. Por ejemplo, aquí, si yo calculo el calor aquí en la parte externa, este mismo calor va a ser para la parte que está aquí entre la fibra de vidrio y el metal. Y lo mismo va a ser, el mismo calor va a ser dentro en el centro del vapor. Así que no necesitan calcular otro vapor, otro calor, digo. Entonces, obteniendo esto, yo tengo el calor, ¿no? Que calculé, está en watt. Luego me pedía calcular la caída de la temperatura a través del tubo y la caída de la temperatura del aislamiento. Entonces, aquí para calcular este tipo de caída,
se aplica la ecuación de Fourier, pero se aplica dependiendo del material que quieres calcular. Como primero me pide del tubo, el tubo está hecho del material del hierro, ¿no? Entonces pongo su resistencia del hierro, que lo calculé aquí. Y como me pide la caída de temperatura, vimos que en los primeros temas que le estaba enseñando, la caída se refiere al diferencial de temperatura o diferencial de presión, ¿no? Entonces, como me pide la caída de temperatura, yo sé que me está pidiendo el diferencial de temperatura. Yo despejo diferencial de temperatura y obtengo esto. Esta sería la caída, el diferencial de temperatura que hay entre el tubo, y el agilamiento. Lo mismo, aquí me pide calcular el diferencial del agilamiento. Lo mismo, busco la resistencia del agilamiento, que sería el vidrio, y despejo el diferencial. Yo tengo que 283,56 grados Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Que, que la variación de la temperatura del centro del tubo hacia el aislamiento, o hacia el tubo, mejor dicho, hasta aquí, su diferencial, o sea, que va a variar su temperatura, es muy mínima, o sea, es 0,024 Celsius. Pero ahora, si yo quiero de la temperatura de la parte externa a la parte interna, su diferencial de temperatura es sumamente alta. Me dice que es 283,56 Celsius. ¿Por qué es alta, digamos? Porque va a ser alta porque estamos trabajando, digamos, de la parte interna a la parte externa. Y acuérdense que siempre le dije, si la temperatura interna aquí en mi tubo es 320 y la parte externa me dice que es 5 grados Celsius, las temperaturas que calcule dentro del sistema, o sea, dentro, entre el rango de 325, tienen que salir sí o sí las temperaturas dentro de esos rangos. No puede salirle mayor a 320 o menor a 5 grados Celsius. Si le sale eso, que están haciendo algo mal. Pero sí o sí, si usted, en caso que aquí le pidiera calcular la temperatura en la parte externa del agilamiento, le tiene que salir entre 320 a 5 grados Celsius. ¿Alguna duda o pregunta en este ejercicio? ¿Todo claro? Bueno, si no tiene duda, vamos a pasar al otro. Este es un ejercicio de transferencia de calor por convección forzada. Dice, se desea calentar 5 kilogramos de agua desde 10 grados hasta 60 mediante la temperatura de la superficie interna de la tubería. Si el diámetro interno de la tubería es de 5 centímetros, determina la longitud necesaria para alcanzar la temperatura requerida y el coeficiente de convección de transferencia de calor de la superficie. Entonces, me da la temperatura en la que entra el fluido, ¿no? En este caso me dice calentar, como le dije, aquí dependiendo de lo que le pide. Si le pide calentar o enfriar, en este caso me está pidiendo calentar, está entrando a 10 grados y sale a 60. ¿Y con qué lo está calentando? Con un aparato externo, ¿no? Como le dije, esta temperatura se mantiene constante, no va a variar, no va a cambiar. Ahora me da un flujo másico y el flujo másico que entra va a ser el mismo que sale. Así que eso no hay problema. Entonces, me da el diámetro de la tubería. Bueno, estos son todos los datos que me da. Me pide calcular la longitud y el coeficiente de convección, o sea, H. Le dije, lo primero que tienen que hacer aquí es sumar las temperaturas, temperatura 1 más temperatura 2 y dividirlo entre 2, ¿no? Como decís, 10 más 60 sería 70, dividido entre 2, 35, ¿no? Entonces, con esta temperatura acá, que sería 35 grados Celsius,
Me entro a tabla. El Jan Koplis tiene tabla y el Jungu Sengel. Yo estoy usando el Jungu Sengel, libro de termodinámica. Entonces, me voy a la tabla A9 del libro Jungu Sengel, de la propiedad del agua saturada, y busco la temperatura de 35. Como ven acá, aquí lo tengo 35 y aquí tengo forma más grande. Ahora, aquí yo puedo calcular su presión, su densidad, su entalpía, calor específico, conductividad térmica, viscosidad dinámica, número de Prime y coeficiente de expresión volumétrica. Pero como le dije, para resolver estos tipos de ejercicios solo necesitan su densidad, la viscosidad dinámica, el calor específico, conductividad térmica y el número de Prime. Ahora, en casos que usted le dé un ejercicio, la ingeniera, pero no esté su temperatura, como decir, salga a 38, y aquí en mi tabla yo veo que de 35 se pasa a 40, no tengo 38. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo primero que tienen que hacer es interpolar cada dato. Tienen que interpolar la densidad, la viscosidad, el calor específico, su conductividad térmica y el número en Prime. Todo lo sacan por medio de interpolación. Si saben interpolar por calculadora, mucho mejor. Si no, usan la fórmula. En este caso no me salió un número impar, pero sí está en la tabla, que sería 35. Entonces yo voy, saco su densidad en forma líquida, ¿no? Saco su viscosidad. En la tabla le dice que el calor específico está en Joule sobre kilogramo por Kelvin. Ese Kelvin lo pone, en vez de Kelvin, lo pone en Celsius, no afecta en nada. Si hacen su conversión, a ustedes no le va a afectar en nada. Lo mismo para la conductividad térmica. Aquí está en Kelvin, ustedes lo ponen en Celsius. Así que ahí solo hacen ese cambio nomás. Ahora, el número de Prime es adimensional, no tiene unidades. Bueno, entrando con la temperatura, yo saco los valores, como les decía, el valor de la densidad, su viscosidad, el calor específico, el, la conductividad térmica y el número de Prime. Ojo aquí que el calor específico se lo está dando en Joule. Ustedes lo tienen que convertir a kilojoule. Y lo mismo para la conductividad térmica se lo está dando en watt y ustedes lo tienen que convertir en kilowatt. Mucho cuidado ahí. Ahora, para resolver el ejercicio se aplica la ley de Newton de enfriamiento, donde si yo veo no tengo ni el calor, ni el flujo de calor, tampoco tengo el coeficiente de convección, aparte es una de las preguntas que me pide hallar. El área tampoco lo tengo y aparte de ahí tengo que sacar la longitud porque me pide hallar la longitud, pero sí tengo la temperatura del aparato que ayuda a calentar el flujo, que es constante, y la temperatura media. Entonces, esta fórmula ustedes ya la vieron, ¿no? Supongo que lo vieron en balance y lo que llevaron termodinámica ya, supongo que sí la vieron igual, ¿no? Es donde decimos que el flujo de calor va a ser igual al flujo másico por el Cp por variación de temperatura, donde el flujo másico sí me lo dan, es 5 kilogramos sobre segundo. El Cp lo calculé por las temperaturas medias, ¿no? Que está aquí. Este es mi Cp, le dije que tengan cuidado, está en Joule. Solo lo dividen entre 1000 y le va a quedar esto, en kilojoule. Por la variación de temperatura que sale es 60 y la que entra es 10, entonces su variación. Y obtengo el calor, lo mismo, el calor que obtengo acá va a ser para todo el sistema, no necesito calcular otro calor. Ese calor que obtuve va a ser para todo mi sistema. Entonces obtuve 1044,5 kilowatts, ¿no? Simplifico las unidades, me va a quedar kilojoule sobre segundo, y yo sé que kilojoule es igual a kilowatt. Chicos, vuelven a entrar, se va a cortar.
Bueno, le decía, el calor que calculen acá va a ser para todo el sistema, no necesitan calcular otro. Ahora, después de esto se tiene que saber, bueno, a ver, si esta era mi fórmula, yo tenía como incógnita el flujo de calor, el coeficiente por convección y el área, ¿no? Pero ya acabé de calcular el coeficiente, el flujo de calor. Ahora, esto yo lo puedo sacar por medio del número de Nusselt, ¿no? El área, su fórmula es pi por diámetro por longitud o 2pi por radio por longitud. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. En este caso, yo no puedo empezar a trabajar por el área, así que yo me voy a ir por el cálculo del coeficiente por convección, que yo sé cómo calcularlo. Lo primero que se tiene que hacer es calcular el número de Reynolds. Como le dije, las fórmulas principales de Reynolds es esta o la otra que era velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. De esas dos fórmulas, ustedes pueden deducir muchas más fórmulas, pero en base a esta. Ahora, esta fórmula ya la habíamos visto con ustedes, igual es el flujo, dijimos que el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área, ¿no? Esto lo vimos en su primer parcial. Y yo de aquí lo que necesito es velocidad. Una de dos, velocidad o densidad cualquiera para reemplazar acá. Pero yo despejé velocidad. Al despejar velocidad me va a caer de esta forma. Y sabemos que el área en tubería, ojo, tubería es pi cuarto. Este es el área en tubería. Pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces yo reemplazo, de aquí la arreglo un poquito, este 4 pasa arriba, si lo hago medio con medio y extremo con extremo, pasa arriba a multiplicar con el flujo másico y me quedaría de esta forma. Ahora, aquí ya la tengo mi velocidad despejada. Esta velocidad reemplaza en la ecuación de Reynolds. Al reemplazarla me va a quedar de esta forma mi Reynolds. Ahora, de aquí yo puedo simplificar como decir, tengo densidad en la parte superior y en la parte inferior. Yo puedo simplificar las densidades. También tengo un diámetro arriba y 2 diámetros abajo. Entonces yo simplificando esto y me queda mi Reynolds de esta forma. Ahora, yo teniendo así mi Reynolds, como le dije, de este Reynolds, del Reynolds principal yo llegué a este Reynolds. ¿En base a qué? En base solo usé el flujo másico. ¿Se dan cuenta que de esa fórmula se puede llegar a varias fórmulas? Ahora, el, el flujo másico me decía que era 5 kilogramos, me da la pregunta. La viscosidad dinámica lo calculé con la temperatura media que está aquí. Aquí está mi viscosidad. Saqué de la tabla, entré con 35 grados. Y pi por el diámetro. El diámetro me da la pregunta igual. El diámetro es 5 centímetros, convertirlo a metro, me sale 0,05 metros. Entonces, reemplazando todos los datos metros, me sale que es 176.838,82. ¿Y esto qué me dice? Que es un flujo turbulento, ¿no? Entonces, si es flujo turbulento, yo uso la ecuación de Nusselt para flujo turbulento. Ojo, que le mostré dos ecuaciones de Nusselt para flujo laminar y flujo turbulento. Aquí, si me haya salido flujo laminar, yo usaría esta ecuación. Directo me voy a esta ecuación. Pero como me salió flujo turbulento, estoy usando esta ecuación de número de Nusselt. Ahí van a tener mucho cuidado. Si le sale laminar, usan esto. Si le sale turbulento, usa esto. En este caso me salió turbulento, entonces voy a usar esta fórmula. Bueno, entonces aquí está la fórmula de Nusselt. De aquí, yo conozco Reynolds, sí, lo acabo de calcular. El número de Prime sí lo conozco. ¿De dónde? De la tabla, lo saqué de la tabla con la temperatura media. Esta temperatura, el número de Prime es dimensional. ¿Y dónde está en la tabla? Está aquí, número de Prime. Entonces, lo único que no conozco es el factor de fricción, ¿no?
Pero según Darcy, para calcular el factor de fricción, si es flujo turbulento, se usa la ecuación de Colebrook. ¿Y cuál es la ecuación de Colebrook? Es esta que tienen acá. De aquí, la pregunta no me dice qué tipo de materiales, no, me dice si se desea calentar 5 kilogramos de agua, manteniendo la temperatura de superficie, en una tubería, pero no me dice qué tipo de tubería. Siempre cuando no le diga qué tipo de tubería, ustedes asumen que es acero comercial. En este caso, entonces yo tengo fricción, todo, tengo el diámetro, tengo reino, lo que no tengo es la rugosidad, pero yo sé que es tubería de acero comercial. Me voy a las tablas de rugosidad. Aquí, acero comercial me dice que es 4,6 por 10 a la menos 5 en metros. Ahora, si lo quiero en pie, está al ladito. Entonces yo saco su rugosidad de la tabla y reemplazo en la ecuación de Colebrook. Y obtengo que el factor de fricción va a ser 0,021. El factor de fricción es adimensional, igual. Como ven, los únicos datos que llevan unidad es la rugosidad y el diámetro, pero a la vez se simplifican, ¿no? Reino es adimensional. Entonces, obtengo el factor de fricción. Ahora yo este factor de fricción lo puedo reemplazar en la ecuación de Nusselt para flujo turbulento. Yo teniendo todos los datos reemplazo. El número de Reino lo calculé, que igual es adimensional. El número de Price lo saqué de tabla y reemplazo todo. Y obtengo que el número de Nusselt va a ser 1009,45. Es adimensional, no tiene unidades. Ahora, uso la ecuación de Nusselt. Me dice que Nusselt va a ser igual al coeficiente por convección por el diámetro dividido entre la conductividad térmica. La conductividad térmica igual lo calculé por tabla. Aquí está, conductividad térmica en tabla. Le dije que está en watt y todos estamos trabajando en kilowatt. Entonces lo tienen que dividir entre 1000, este 0,623 dividido entre 1000. De aquí primero lo que tengo que hacer es despejar el coeficiente de convección. Aparte es un dato de la pregunta que me piden. Es el inciso B, me pide calcular el coeficiente de convección de transferencia de calor en la superficie. Entonces, yo de aquí despejo H, que sería el coeficiente de convección, y me va a quedar de esta forma. El número de Nusselt lo acabé de calcular, la conductividad térmica de tabla y el diámetro que me da la pregunta. Reemplazo datos y obtengo que el coeficiente de convección va a ser 12,58 kilowatt sobre metros cuadrados por Celsius. Entonces ya encontré el inciso B. Este sería mi inciso B para mí. Esta era la ecuación de Newton, no la primera línea que le mostré al inicio, que le dije que me faltaba el dato del calor, después lo calculé, después le dije que me faltaba el coeficiente de convección y el área, ¿no? Y le dije que no podía trabajar con el área. Entonces esta es la misma fórmula, la de Newton. Entonces, de aquí ya tengo yo el flujo de calor que calculé al principio y acabo de calcular el coeficiente de convección, que es este, ¿no? Entonces yo despejo el área de acá, porque es el único dato que me faltaría. Al despejarlo me quedaría de esta forma. Entonces yo tengo el flujo de calor que calculé al inicio, el coeficiente de convección, que lo calculé igual, y la temperatura del aparato que calienta el tubo, que sería 82, menos la temperatura media, me dice, que dividí, ¿no? 10 más 60 dividido entre 2 me salió 35 y con esto entré a la tabla, ¿no? Entonces obtengo, metiéndolo todo esto a la calculadora, me sale que el área va a ser 1,77 metros cuadrados. Y yo le dije que el área puede ser esta dos fórmulas, cualquiera. Pueden usar 2pi por radio por longitud, que es igual a pi por diámetro por longitud. Yo lo hice por esta forma. Ustedes por medio de comprobarlo, si sale lo mismo, lo pueden hacer por esta fórmula. Le va a salir lo mismo. De aquí, entonces yo reemplazo el área. Digo que el área va a ser igual a pi por diámetro por longitud. La pregunta me pide ya la longitud. Entonces despejo. Esto pasaría a dividir y me quedaría de esta forma. Y de aquí reemplazo el área que acabo de calcular por el pi, por el diámetro que me da la pregunta y obtengo su longitud de la tubería. Me dice que la longitud de la tubería es 11,27 metros. Y ese sería el ejercicio completo. ¿Alguna duda en este ejercicio?
¿No tienen duda, chicos? ¿Todo claro? Bueno, chicos, si no tienen dudas, hasta aquí nos pusimos al corriente con la ingeniera. Este, no le he preguntado si va a avanzar en intercambiadores de calor o transferencia de calor por radiación. Espero que no avance transferencia de calor por radiación. Es un poco feito y más complicadito. Pero, si no le aviso, y el viernes pasamos. ¿El viernes qué día es el viernes? No, no. Antes del viernes, si va a avanzar ella, va a avanzar intercambiador de calor, la ingeniera, sería avanzar, hacer una clase antes del viernes para acabarlo ya con la materia ahí, porque ahí acabaría todo ya. De mi parte, no sé, la ingeniera ya. Si no tienen duda, chicos, la ayudantía acaba aquí. Nos vemos en la siguiente clase.